Esa mañana estaba doblando ropa. Nada más. Solo eso. Una pila de sábanas recién lavadas sobre la cama, la ventana abierta, el olor a jabón y a tierra húmeda entrando desde el jardín. No había nada raro. No había señales. No había ninguna voz que me dijera, detente, no toques esa bolsa. La bolsa de mi hermana estaba ahí desde la noche anterior, tirada en el sillón de la esquina. Ella había dormido en mi casa 2 días y se había ido temprano, diciéndome que tenía una cita con el médico. Me pareció raro que no se llevara la bolsa, pero Graciela siempre fue así, distraída, confiada, segura de que el mundo la esperaba. La levanté para ponerla en el cuarto de visitas. Y algo dentro pesaba diferente. No era ropa. No era el neceser. Era algo rígido, envuelto en una tela, escondido en el bolsillo interior que yo nunca hubiera revisado si no se hubiera abierto sola la cremallera al apoyarla en la cama. Lo saqué sin pensarlo. Era un cuaderno, forrado en tela verde oscuro, con una cinta de cuero enrollada alrededor. El tipo de cuaderno que alguien elige cuando quiere guardar algo que importa. Algo que no es para nadie más. Debí haberlo regresado ahí mismo. Debí haberlo metido de vuelta, cerrar la bolsa y olvidarme. Pero vi la primera línea. Y mi vida entera, todo lo que creí que era verdad, empezó a romperse en silencio. La letra de Graciela la reconocí de inmediato. Tiene ese rasgo peculiar en las G y en las T, como si la mano fuera más rápida que el pensamiento. La misma letra que había visto en tarjetas de cumpleaños, en recetas de cocina, en notas pegadas en el refrigerador durante 40 años de hermandad. La primera página decía solo una fecha y una dirección. No era una ciudad que yo conociera bien, pero tampoco era lejana. A 4 horas en coche, tal vez menos. Y debajo, con otra tinta, como si hubiera sido añadido después, llegué. Está bien. Me reconoció. Me senté en la orilla de la cama. ¿Quién estaba bien? ¿A quién fue a ver? Pasé la página. Las siguientes entradas eran cortas, casi telegráficas. Fechas, un par de líneas, a veces solo una palabra. Lo vi. Habló más. Tiene las manos de su padre. Me detuve en esa última frase. Las manos de su padre. Mi hermana Graciela nunca tuvo hijos. Se casó una vez, muy joven, con un hombre que se fue antes de que pudiera echar raíces. No volvió a intentarlo, o eso me dijo siempre. Así que ¿de qué hijo estaba hablando? ¿De quién eran esas manos? Seguí leyendo. Y entonces, en la 7ª página, apareció un nombre que no había pronunciado en 8 años. Rodrigo. Mi hijo. El aire se me fue de los pulmones como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Tuve que leer la línea 3 veces para estar segura de que no estaba confundiendo las palabras, de que mi mente no estaba rellenando los espacios con lo que quería ver. Rodrigo dice que todavía no está listo, que necesita más tiempo. Le dije que su madre lo extraña, que no sabe nada. Me miró con esa cara suya y me preguntó si algún día iba a poder perdonarme. Solté el cuaderno. Se cayó al suelo y las páginas se abrieron solas, como si también tuvieran prisa por ser leídas. Me quedé mirando el techo. El ventilador dando vueltas. El mismo ventilador que había estado ahí cuando me dieron la noticia, 8 años atrás, de que mi hijo había muerto en un accidente de carretera. Que el coche había quedado irreconocible. Que no hubo sufrimiento. Que fue rápido. Que fue rápido. Me lo dijeron con esa frase, como si eso fuera a aliviar algo. Y yo les creí. Le creí a Graciela, que fue quien me lo contó. Que llegó a mi casa llorando, con los ojos hinchados, diciéndome que había recibido la llamada del hospital. Que ella había ido a identificarlo porque yo no hubiera podido. Le creí. Durante 8 años, le creí. Recogí el cuaderno del suelo. Necesito contarles quién es Graciela para que entiendan lo que significa lo que les estoy diciendo. No es una extraña. No es alguien de quien yo desconfiara. Es mi hermana menor, la que nació cuando yo tenía 6 años y a quien recuerdo como una cosa pequeña y ruidosa que se metía en mi cama cuando tronaba. La que me prestaba sus blusas cuando éramos jóvenes y no teníamos dinero para comprar ropa nueva. La que estuvo en la sala de espera durante 14 horas cuando yo tuve a Rodrigo, y que lo cargó antes que nadie, y que lloró sin disimulo mientras él dormía en sus brazos. Mi hermana Graciela fue la madrina de Rodrigo. La tía que le enseñó a leer. La que lo llevaba al parque cuando yo trabajaba doble turno después de que su padre se enfermó. La que estuvo en su graduación del colegio con una cámara de rollo que no sabía usar y salieron todos los fotos movidas, y nos reímos tanto que nos dolía el estómago. Cuando murió Ernesto, el padre de Rodrigo,
Graciela fue quien me ayudó a manejar todo. Los papeles, el abogado, el banco. Yo estaba deshecha. No podía ni firmar mi nombre sin que me temblara la mano. Ella se hizo cargo. Dijo que era lo menos que podía hacer, que para eso eran las hermanas. Y yo se lo agradecí. Lo agradecí durante años. Lo agradecí incluso cuando el abogado, un señor Fuentes que yo apenas conocí, me explicó que la herencia había tenido complicaciones legales y que buena parte de lo que Ernesto dejó tendría que resolverse con el tiempo. Yo firmé donde me dijeron. Confiaba en Graciela. Confiaba en que ella estaba protegiéndome. Y cuando Rodrigo, unos meses después de la muerte de su padre, empezó a hacer preguntas sobre el testamento, sobre los bienes, sobre unos terrenos que Ernesto tenía a su nombre, yo le dije que Graciela lo estaba manejando. Que el señor Fuentes era de confianza. Que no nos preocupáramos. Rodrigo no me dijo más. Y 3 meses después, el accidente. El accidente que no fue accidente. Lo supe en ese momento, sentada en la orilla de mi cama con ese cuaderno entre las manos. Lo supe antes de seguir leyendo, antes de encontrar las páginas donde Graciela lo escribía todo sin vergüenza, como si confesar en un diario fuera lo mismo que absolver la conciencia. Mi hijo no había muerto. Mi hijo llevaba 8 años viviendo en otro lugar, con otro nombre, escondido del mundo porque lo habían amenazado con destruirlo si se atrevía a reclamar lo que era suyo. Y mi hermana lo sabía. Mi hermana lo había visitado. Mi hermana me miraba a los ojos cada domingo en la mesa y me escuchaba hablar de él como si fuera un fantasma, y asentía, y a veces hasta lloraba un poco, y nunca dijo nada. Volví al cuaderno. Ya no lo leía despacio. Lo recorría con los ojos como quien busca algo que perdió hace mucho y acaba de recordar dónde lo dejó. Encontré la entrada donde Graciela describía la primera vez que fue a verlo. Decía que Rodrigo había tardado 3 semanas en abrirle la puerta. Que la había recibido delgado, con una barba que lo hacía parecer mayor, en una casa pequeña en un pueblo que ella describía como sin nombre para el mundo pero con mucha paz. Decía que le preguntó, ella sabe que estoy vivo. Y que Graciela le respondió que no, que era mejor así, que si yo sabía, no podría callarme, y si no me callaba, el señor Fuentes cumpliría sus amenazas. ¿Cuáles amenazas? Pasé páginas. Busqué. Las encontré 20 páginas después, escritas con una letra más pequeña, más apretada, como si Graciela hubiera querido que ocuparan menos espacio en el papel y en su conciencia. El señor Fuentes, el abogado, había conseguido documentos. Documentos falsos, fabricados con una habilidad que solo da el dinero y la falta de escrúpulos. Documentos que mostraban a Rodrigo como deudor de sumas enormes, como involucrado en negocios turbios que jamás existieron, como alguien cuyo nombre, si salía a la luz de cierta manera, quedaría destruido para siempre. No era solo una amenaza legal. Era una amenaza de reputación, de libertad, de futuro. Le dijeron a Rodrigo, desaparece o te hundimos. Y Rodrigo, que tenía 27 años y acababa de perder a su padre y no sabía que su madre tampoco sabría la verdad, eligió desaparecer. Pero eso no era todo. Porque Graciela no era simplemente cómplice por miedo. No era alguien que había sido arrastrada a esto sin quererlo. Había una entrada, escrita 4 años después del accidente, donde ella misma describía lo que había ganado. No con orgullo, pero tampoco con culpa. Con una frialdad que me heló más que cualquier otra cosa. Los terrenos de Ernesto. La cuenta que él tenía a nombre de Rodrigo como herencia directa. Un departamento en la ciudad que yo nunca supe que existía. Todo eso, transferido, firmado, legalizado gracias al señor Fuentes y gracias a que Rodrigo no estaba para reclamarlo y yo no estaba en condiciones de entender los papeles que firmé. Mi hermana no solo había callado. Mi hermana había ganado. Llegué a una página donde describía una conversación con Rodrigo, tal vez un año antes de la fecha del cuaderno. Él le preguntaba si alguna vez iban a decirme la verdad. Y Graciela escribía, le dije que no era el momento. Que Consuelo estaba bien, que había reconstruido su vida, que saber solo le haría daño. Que a veces el amor significa proteger a las personas de cosas que no podrían soportar. Consuelo soy yo. Ella decidió por mí. Decidió que yo no podría soportar la verdad. Que era mejor que yo siguiera llorando a un hijo vivo que supiera que mi hermana me había robado, nos había robado, había destruido a mi familia con la misma mano con la que me secaba las lágrimas en el funeral vacío de Rodrigo. Cerré el cuaderno. Lo puse sobre la cama con mucho cuidado, como si fuera frágil. Como si yo fuera frágil. Y me quedé completamente quieta. No lloré. Eso fue lo primero que noté, que no lloraba. Que no gritaba.
que no rompía nada. Solo me quedé sentada, con las manos sobre las rodillas, mirando el cuaderno verde sobre la colcha blanca. Por la ventana entraba el sonido de la calle. Un perro ladrando a lo lejos. El motor de un coche que pasaba. La vida siguiendo su curso, completamente indiferente. Sentí frío. Un frío que no venía del aire sino de adentro, de algún lugar muy profundo donde el cuerpo guarda las cosas que no sabe cómo procesar. Los dedos me hormigueaban. La boca me sabía a metal. Pensé en cosas sin sentido. Pensé en que tenía que terminar de doblar las sábanas. Pensé en que el almuerzo estaba a medio preparar en la cocina. Pensé en el ventilador dando vueltas. En las manos de su padre. En la letra de Graciela, en esa frase que no podía sacarme de la cabeza. A veces el amor significa proteger a las personas de cosas que no podrían soportar. ¿Cuántas veces me había abrazado pensando eso? ¿Cuántas veces había puesto esa cara de pena cuando yo sacaba la foto de Rodrigo en Navidad, la foto que pongo siempre junto al arbolito, y ella me decía ya, Consuelo, ya, no te martirices? ¿Cuántas veces? Me levanté. Caminé a la cocina. Me serví un vaso de agua. Lo bebí de pie, frente al fregadero, mirando el jardín por la ventana sin ver nada. Luego volví al cuarto. Recogí el cuaderno. Lo metí dentro de mi bolsa, en el fondo, debajo de mi cartera y de mis cosas. Y pensé, necesito a Aurelio. Aurelio lleva 32 años viviendo al otro lado de la calle. Éramos vecinos desde que Rodrigo era pequeño. Él enviudó joven, se quedó solo con su hijo, y con el tiempo se volvió esa clase de presencia que uno da por sentada. El que te guarda el paquete cuando no estás, el que te riega las plantas y viajas, el que toca la puerta a veces sin razón y dice solo pasé a ver cómo estabas. Aurelio nunca le tuvo confianza a Graciela. Me lo dijo una sola vez, hace muchos años, y yo me molesté tanto que casi terminamos la amistad. Dijo que había algo en ella que no cuadraba, que era demasiado perfecta, que nadie era tan atento sin querer algo a cambio. Yo lo defendí a gritos. Le dije que estaba celoso de nuestra relación de hermanas, que no entendía cómo funcionaba una familia unida. Aurelio se disculpó, y no volvió a decir nada, pero no lo olvidó. Cuando llegué a su puerta esa mañana, él abrió casi de inmediato, como si me estuviera esperando. Me miró la cara y no preguntó nada. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Me senté en su sala. Le puse el cuaderno en las manos. Le dije, léelo tú también, necesito saber que no estoy inventando esto. Tardó mucho. Yo me quedé mirando la pared. Él leía despacio, con esa manera suya de detenerse en cada cosa importante. Cuando terminó, cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa con cuidado. Y me dijo, Consuelo, yo una vez seguí a Graciela. Me volteé a verlo. Fue hace como 5 años. La vi salir de tu casa de madrugada, subirse a un coche que no era el suyo. Me pareció raro. La seguí un trecho, hasta que perdí el coche en la carretera. No te dije nada porque ya sé cómo te pones cuando se trata de ella. Pero guardé la placa del coche que la recogió. Abrió un cajón. Sacó un papel doblado. Nunca la anoté pensando en esto. La anoté porque soy así de mañoso. Pero aquí está. Tomé el papel. Miré los números. Y algo dentro de mí, algo que llevaba paralizado desde esa mañana, empezó a moverse. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó. Vamos a encontrar a mi hijo, le dije. Pero primero vamos a asegurarnos de que cuando lo encontremos, nadie pueda volver a hacerle daño. No llamé a Graciela ese día. Ni al siguiente. Eso fue lo más difícil. Más difícil que leer el cuaderno, más difícil que decírselo a Aurelio, más difícil que cualquier cosa que yo había hecho antes, actuar normal. Graciela llamó por la tarde para preguntar si había dejado su bolsa. Yo le dije que sí, con la voz más tranquila que pude, que estaba en el cuarto de visitas donde siempre, que pasara cuando quisiera. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Me preguntó si había comido. Le dije que sí. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo en la mano durante 1 minuto sin poder soltar el aire. Aurelio y yo trabajamos durante 3 días antes de hacer nada más. Él conocía a un hombre, amigo de su hijo, que trabajaba en asuntos legales y que era de fiar. No era abogado de oficio, pero sabía cómo funcionaban estas cosas, cómo rastrear documentos, cómo verificar transferencias de propiedades. Le contamos lo necesario. Le mostramos el cuaderno. Le dimos la placa del coche. En 2 días, ese hombre nos confirmó lo que el diario decía. Los terrenos, la cuenta, el departamento.
Todo registrado a nombre de una empresa que tenía a Graciela como socia mayoritaria. El señor Fuentes aparecía en los documentos como representante legal. Todo limpio en la superficie. Todo perfectamente construido para que nadie mirara debajo. Hice copias de todo. Escondí las copias en 3 lugares distintos. Una en casa de Aurelio, una en un sobre que mandé a nombre de mi hija política que vive en otra ciudad, y una que guardé yo misma en un lugar que solo yo sé. Cuando Graciela vino por su bolsa, 2 días después, ya no estaba el cuaderno dentro. La recibí en la sala. Le ofrecí café. Le pregunté por su médico. Ella habló 20 minutos sobre sus rodillas y yo asentí y sonreí y le rellené la taza. Antes de que se fuera, me abrazó. «Qué bueno tenerte, Consuelo», me dijo al oído. Le devolví el abrazo. No dije nada. Pero en ese momento supe que ya no me quedaba ninguna duda de lo que iba a hacer. La dirección que aparecía en las primeras páginas del cuaderno nos llevó a un pueblo pequeño, pegado a las montañas, donde el aire huele a pino y a tierra mojada y donde todo parece existir a un ritmo que el resto del mundo olvidó hace tiempo. Aurelio manejó. Yo no hubiera podido. Tenía las manos que no me obedecían. Llegamos al mediodía. El pueblo tenía una plaza pequeña con un árbol enorme en el centro, de esos que ya no se ven, con raíces que levantaban el empedrado. Paramos a preguntar. Dimos el nombre que Rodrigo usaba ahora, el nombre que Graciela mencionaba en el cuaderno sin explicar de dónde venía. Un señor mayor nos señaló una calle. Tercera casa a la derecha. La de la puerta azul. La puerta era azul, sí. Un azul deslavado, de esos que alguna vez fueron intensos y el sol fue quitándoles el color con paciencia. Había una maceta con una planta que yo no supe identificar. El suelo de la entrada estaba barrido. Toqué. Silencio. Volví a tocar. Escuché pasos. La puerta se abrió y yo no supe qué cara poner porque no había ninguna cara en el mundo que alcanzara para ese momento. Era él. Era Rodrigo. Más delgado, sí. Con la barba que Graciela describía, aunque ya corta, cuidada. Con unas arrugas pequeñas alrededor de los ojos que no tenía a los 27 años y que ahora tenía porque el tiempo había pasado aunque yo no lo hubiera visto pasar. Con la misma nariz de su padre. Con la misma manera de abrir la boca cuando algo lo sorprende. Ese gesto de quedarse a medio decir algo. Me miró. Y yo vi exactamente el momento en que me reconoció. No fue rápido. Fue despacio, como cuando enciendes una vela en un cuarto oscuro y la luz va creciendo poco a poco y empieza a revelar las formas de las cosas. Sus ojos se llenaron. No lloró de inmediato. Solo se le llenaron los ojos y la mandíbula le empezó a temblar y yo no pude esperar más. Me le fui encima. Lo abracé antes de que pudiera decir nada. Metí la cara en su cuello, que olía a jabón sencillo y a algo que no puedo describir pero que reconocí inmediatamente, ese olor que tienen los hijos y que las madres llevamos en algún lugar del cuerpo aunque pasen los años y los kilómetros y 8 años de mentiras. Él me abrazó también. Y entonces sí lloró. Los dos lloramos, ahí parados en la puerta azul deslavada, con Aurelio a unos pasos que también miraba para otro lado limpiándose los ojos sin disimulo. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos así. Lo que sí recuerdo es el peso de sus brazos en mi espalda, que siempre fue más grande que el de cualquier otro abrazo, y la manera en que respiraba, entrecortado, como cuando era niño y había llorado demasiado. Cuando por fin nos separamos, me agarró la cara con las 2 manos. ¿Cómo llegaste aquí?, me preguntó. Encontré el cuaderno de tu tía, le dije. Lo vi cambiar. Vi cómo la alegría se mezclaba con algo más oscuro, más viejo, más cansado. ¿Sabes todo? Sé suficiente, le dije. Y traje ayuda. Lo presenté a Aurelio. Los 3 entramos a la casa. Rodrigo nos preparó café en una cocina pequeña y ordenada, con una ventana que daba a un cerro lleno de pinos. Nos sentamos en una mesa de madera con 3 sillas que no hacían juego. Y entonces él me contó lo que no estaba en el cuaderno. Me contó la noche que el señor Fuentes lo llamó, 2 semanas después de la muerte de su padre, y le dijo que tenía información comprometedora sobre él. Que si intentaba reclamar la herencia, esa información saldría a la luz. Que tenía 48 horas para pensar. Me contó que llamó a su tía Graciela para pedirle consejo. Y me contó que Graciela le dijo que sí, que era real, que el señor Fuentes sí tenía esos documentos, que no había nada que hacer, que lo mejor era alejarse, que ella lo protegería, que yo estaría bien. Me dijo que tú estarías bien, repitió Rodrigo, y en su voz había una mezcla de rabia y de algo que sonaba casi a incredulidad. Me dijo que a ti no te afectaría económicamente, que ella se encargaría de que estuvieras bien. ¿Y tú le creíste? Tenía 27 años, mamá.
Acababa de perder a mi papá. Y era tu hermana. Le apretó la mano sobre la mesa. Ya sé, le dije. Ya sé. Fue el amigo de Aurelio quien lo encontró. Nos llamó al día siguiente, cuando Rodrigo, Aurelio y yo estábamos ya de regreso en la ciudad, organizando los siguientes pasos. Dijo que al revisar más documentos había encontrado algo que necesitábamos ver en persona. Fuimos a su oficina. Nos mostró un folder. Dentro había una serie de documentos fechados a lo largo de varios años. Documentos que me señalaban a mí, a Consuelo, firmados con mi nombre, aunque yo nunca los había visto. Documentos que describían supuestas transferencias que yo habría autorizado, decisiones que yo habría tomado, consentimientos que yo habría dado, y que construían una narrativa perfectamente diseñada para hacerme parecer cómplice de todo. Si alguna vez Rodrigo hubiera aparecido y hubiera intentado reclamar, esos documentos habrían salido a la luz. Y la historia no hubiera sido, la hermana traicionó a la familia. La historia hubiera sido, la madre sabía todo desde el principio. Graciela y el señor Fuentes no solo me habían robado a mi hijo. No solo habían robado la herencia de Rodrigo. Habían construido, durante años, con cuidado y con premeditación, una jaula de papel con mi nombre. Si algo salía mal, yo era la culpable. Rodrigo, cuando lo supo, se quedó callado un momento muy largo. Por eso ella me mantenía actualizado, dijo por fin, con una voz que no tenía ningún color. No era por culpa. Era para asegurarse de que yo no hiciera nada. Si yo sabía que tú podías caer también, no me iba a mover. Lo miré. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo eso? Desde hace 3 años, dijo. Me lo dijo ella misma. Como si fuera un favor. Como si estuviera protegiéndonos a los dos. Hubo un silencio. Y luego Rodrigo dijo algo que no olvidaré nunca. Mamá, yo sabía que tú no habías firmado eso de verdad. Lo sabía. Pero no podía probarlo. Y no quería arrastrarte conmigo. Por eso no había vuelto. Por eso no había mandado señales. No había buscado la manera de contactarme. No había arriesgado nada. Porque la trampa que habían construido era tan precisa, tan bien pensada, que moverse significaba hundirme a mí también. Mi hijo llevaba 8 años protegiéndome. Y yo ni siquiera lo sabía. No voy a contarles todos los detalles de lo que pasó después. Hay cosas que pertenecen a los juzgados, a los abogados, a los documentos que se firman y se archivan y que hacen el trabajo necesario sin necesitar público. Lo que sí les digo es que el señor Fuentes no era tan intocable como él creía. Y que Graciela, cuando por fin entendió que todo estaba expuesto, que las copias existían en demasiados lugares para poder borrarlas, se quedó sin palabras por primera vez en su vida. La confronté en persona. Solo ella y yo, en mi sala, en las mismas sillas donde habíamos tomado café durante 40 años. No grité, no lloré. Solo le pregunté una cosa. ¿Cuándo dejaste de ser mi hermana? Ella no supo qué contestar. O tal vez sí sabía y no podía decirlo. Hay cosas que no tienen respuesta que alcance. Me levanté, abrí la puerta, y le pedí que se fuera. Y se fue. Lo que sí quiero contarles es lo que pasó 3 semanas después. Rodrigo vino a quedarse unos días. Trajo poco equipaje, como alguien que todavía no sabe muy bien cuánto espacio puede ocupar. Lo recibí con el cuarto que siempre fue suyo, el mismo cuarto, aunque habíamos cambiado algunos muebles con los años. La primera mañana que desayunamos juntos, yo puse en la mesa lo mismo que ponía cuando él era joven: pan tostado, frijoles negros, un vaso de jugo. Sin pensar. Las manos saben cosas que la mente olvida. Rodrigo se sentó, miró el plato, y se quedó un momento sin decir nada. Lo mismo de siempre, dijo por fin. Lo mismo de siempre, confirmé yo. Y en eso no había triunfo ni celebración. Solo la verdad pequeña y obstinada de que algunas cosas sobreviven a todo. Que el cuerpo recuerda. Que las manos no olvidan cómo cuidar a quien amas, aunque crean durante 8 años que lo han perdido para siempre. Después del desayuno, Rodrigo recogió los platos sin que yo le dijera nada. Los lavó parado en el fregadero, de espaldas a mí, mirando el mismo jardín que yo había mirado el día que encontré el cuaderno. Y yo me quedé sentada en la mesa, con el café entre las manos, sintiendo el calor de la taza y el calor de la mañana y el calor de tener a mi hijo a 3 pasos de distancia. Afuera, el mundo seguía siendo complicado. Los papeles seguían su camino. Pero en esa cocina, con el olor a frijoles y a café y a jabón, algo que se había roto hacía 8 años estaba, muy despacio, volviendo a tomar su forma. No igual que antes. Nunca igual. Pero forma, al fin. Y a veces eso es suficiente.